noche en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder estar aquí en tu casa de oración, donde alabamos tu nombre, donde exaltamos tu nombre, pero también, Señor, donde recibimos el consejo de tu palabra. Permíteme, Señor, dar tu palabra con gracia, con sabiduría, con la unción de tu Espíritu Santo, que tú seas hablando a los corazones, que no sea una palabra más, sino que toque vidas, Señor, y que podamos hacer los cambios necesarios en tu nombre, Señor, en nuestras vidas, y que reflejemos de aquel del cual predicamos y llevamos su nombre. Gracias, Señor, nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a abrir la Biblia así como está de pie, hermano, ahí en Santiago capítulo 4, y vamos a leer el versículo 11 al 12. Amén. Santiago capítulo 4, versículo 11 al 12. Probablemente este es el penúltimo mensaje de este capítulo. La próxima semana, si Dios lo permite, vamos a estar viendo los últimos versículos del capítulo 4, y solamente nos faltaría ver ya el capítulo 5 de Santiago. Espero que estemos aprendiendo de esta hermosa carta muy práctica, hermano, para el creyente, y que debemos de llevarlo a nuestra vida diaria, esta escritura. Pues vamos a darle lectura. Santiago 4, 11 y 12. Dice así: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Tremendos versículos, hermanos, estos versículos 11 y 12 de la Escritura. Y mire, hemos estado viendo cómo Santiago no ha perdido de vista a esos hombres que, confiados en su conocimiento secular, su facilidad de palabras, se habían llamado a sí mismos maestros de la palabra. Y estos hombres, hermanos, hay dos palabras en la Escritura, y quiero que pongan mucha atención en esto. Hay dos palabras que son referencia para saber hasta dónde habían llegado estas personas, estos hermanos. Hay dos palabras que menciona la Escritura para mostrarnos hasta qué nivel habían caído estos hermanos, y es la palabra soberbia y jactancia. Y quiero hablar como introducción esto para poder entender los versículos 11 y 12 y el 13 hasta el 17. Vamos a entenderlo por qué. Entonces, estas dos palabras, soberbia, ¿y cuál es la otra que dije? Jactancia. Estas dos palabras nos habla, fíjese bien, del perfil de la condición moral y espiritual que habían caído estos hermanos. La soberbia y la jactancia nos habla de la condición espiritual y moral en la que habían caído estas personas. Y Santiago nos describe el grado insoportable, si lo podemos llamar así, de soberbia en el que habían caído. A tal grado que en el versículo 6, Santiago nos dice, una de las frases de este versículo dice: Dios resiste a los soberbios. Fíjese hasta dónde había llegado estos hermanos, cuán insoportable era su soberbia, su altivez, el sentirse superior a los demás, que Dios mismo, cuando dice Dios resiste, es Dios mismo se puso enfrente de ellos en guerra contra ellos, hermano. Dios no resiste al soberbio. No es, ¿mande? No lo soporta al soberbio. Y luego en el versículo 16, 4:16, dice: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es
mala. Ahí viene la segunda palabra, que describe el perfil de la condición moral y espiritual en que se encontraban estos hermanos: soberbia y jactancia. Y dice aquí este versículo, dice el 16, que ahora se jactaban de sus soberbias. Y soberbias viene en plural, o sea, todas las maneras en las cuales ellos se podían vanagloriarse, de muchas maneras, de muchas formas, su soberbia. Dice ahí la escritura soberbias, pero la palabra jactancia dice: ahora os jactáis de vuestras soberbias. Se jactaban, o sea, sabían que eran soberbios, pero les daba gusto, se alegraban ser soberbios. Se jactaban. Cuando dice esta palabra jactarse, significa en el griego hacer alarde, hermano. Hacer alarde. Y hacer alarde es mostrar o exhibir algo, especialmente una cualidad. ¿Y qué era lo que ellos hacían alarde? Pues de todos sus logros, de toda su soberbia que había en ellos. Y ellos se jactaban, o sea, andaban publicando todas sus soberbias, todos sus logros que tenían por encima de los demás, hermanos. Andaban, otra expresión que menciona el griego cuando habla de jactarse, no nada más es hacer alarde, sino también es fanfarronear. ¿Alguien ha conocido a una persona fanfarrona? ¿Y qué tal caen, hermano? No lo resistimos, dicen por aquí. ¿Habrá creyentes soberbios y que todavía se jactan de su soberbia? Claro que sí. Y así estaba la condición de estos hermanos. Eran soberbios y todavía se alegraban, se jactaban, fanfarroneaban de toda su soberbia. Lo hacían ver a todos cuán soberbios eran, hermano. Ahora, la palabra soberbia aquí en el versículo 16, en este pasaje, en el griego significa confianza propia. Confianza propia. Ellos confiaban ¿en quién? En ellos. En sus habilidades para hablar bien, en su habilidad de hablar más que los demás, en su habilidad de expresión, en su habilidad para poder enseñar las cosas. Entonces, ellos confiaban. Es una confianza propia y no dependen de Dios. Entonces, cuando busqué eso en el griego, esta palabra soberbia, les digo, la primera palabra es confianza propia. Pero cuando se confía en uno, hermano, a lo que lo lleva la confianza propia, y que el griego también lo define así, es a la vanagloria. Confía en uno mismo y viene la vanagloria, la altivez de espíritu, hermano, en el corazón, en el alma de la persona. Entonces, cuando hay altivez, pues a través de la lengua comienzan a decir todos sus logros, toda su soberbia, hermano. Pero también hay otra palabra que describe el griego, no solamente es confianza propia, no nada más es vanagloria, sino también es vagancia. Muy interesante esta palabra. Cuando habla de soberbia, también menciona el griego, una de las definiciones es vagancia, donde un vago, hermano, es uno que es llevado por sus propios instintos. Un vago, una persona que se dedica a la vagancia, pues es llevado por sus propios instintos, como las frases famosas de yo siento, o sea, lo que yo siento, lo que yo pienso, ¿sí? Y es algo que ahorita muchos se dejan guiar de esta manera, del el yo siento y yo pienso. Es el que es guiado por las sensaciones en vez de los principios bíblicos.
es guiado por las sensaciones, todo lo que él siente. Y mire, esto es ahorita como lo está viviendo la sociedad actual, hermano, y se está metiendo fuertemente a la iglesia de Cristo, porque ahorita todo es lo que yo siento. La llamada autopercepción, ¿de qué habla? De lo que yo siento. Yo me siento que soy, y ahí péguele todo lo que la sociedad ahorita está diciendo. Yo me siento que soy, no sé, es un señor adulto y dice, no, pero yo me siento un niño. O el hombre que se siente mujer. Entonces, son personas que son guiados por sus sensaciones, y eso de ser guiados por las sensaciones, por los sentidos, por lo que siento y pienso, hermano, se está metiendo fuertemente a la iglesia. A ver, Natita. Deja. El yo siento, el yo pienso, y se está metiendo fuertemente a la iglesia cuando se predica alguna palabra, algún principio bíblico. ¿Qué dice el hermano? Si no le gustó, ¿qué dice? Yo siento que no es de Dios. Yo siento que esto viene del diablo. Yo pienso que esto y comenzamos a meter todo eso en nuestra vida. Pero la Biblia, hermano, no autoriza al creyente guiarse de esa manera. El creyente se guía bajo principios bíblicos. El creyente debe decir, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué principios marca la Escritura? Entonces, estos hombres, estos hermanos a los cuales les está escribiendo Santiago, ¿cuáles son las dos palabras que describen la condición moral y espiritual en la cual se encontraban? Soberbia y jactancia. Había mucha soberbia, de sentirse superiores a los demás. Y no solamente era eso, sino que también lo hacían ver, alardeaban de todo esto. Y ahora, comencé mencionando esto de la soberbia, hermano, para entrar y poder entender el mensaje que vamos a ver del versículo 11 hasta el finalizar el capítulo 4. Porque tiene que ver mucho con la soberbia que hay en el corazón y la jactancia que hay en el corazón del creyente. Entonces, espero haberme explicado con esta introducción y por qué lo estoy mencionando. En los versículos 11 al 17 vamos a ver ahí, hermanos, cómo los creyentes se habían erigido como jueces, como murmuradores, pero también como que ellos disponían y decían qué van a hacer mañana. No les importa cuál es la voluntad de Dios. Ellos deciden y hacen lo que quieren. ¿Por qué? Por estas dos cosas que mencioné al principio, por la soberbia y la jactancia. ¿Ok? Entonces vamos a ver el versículo 11, donde Santiago empieza hablándoles a quiénes, hermanos. A la iglesia. Él dice hermanos. Hermanos. ¿Cuántos hermanos hay aquí? ¿Cuántos hermanos están conectados? ¿Hay uno? 3. ¿Cuántos son hermanos de los que están conectados? 5. Ahorita se van a desconectar los hermanos. ¿Cuántos hermanos hay aquí? Pues mire, esta palabra es para nosotros. Dice Santiago, hermanos. Hermanos, hermanos, hermanos. Y Santiago está, a partir de aquí, va a dirigir su atención, hermano, a un problema que procede de la soberbia. ¿Sí escuchó? Santiago va a dirigir toda la atención a un problema que procede de la soberbia, y es la murmuración. El que murmura de otro, hermanos, probablemente proceda de su soberbia.
ya hemos hablado en miércoles pasados mucho acerca de ese tema de la soberbia. Entonces, Santiago va a dirigir toda su atención a este problema porque es un vicio, fíjese, es un vicio muy común en la iglesia de Cristo, hermano. Un vicio, un pecado, la murmuración y el emitir juicios contra el hermano. Aquellos hermanitos que hacen correr versiones de otro hermano. ¿A cuánto les gusta hacer correr versiones? Malas. Entonces, Santiago comienza diciéndoles, hermanos. ¿Y qué es lo que dice Santiago? No. A ver, los hermanos que están aquí digan, hermanos, no. No murmuréis, hermanos, dice, no murmuréis los unos de los otros. Le podríamos llamar a esto, hermano, murmuración mutua. Si tú dices algo de mí, pues yo digo algo de ti. ¿Ha vivido eso? Pues si tú dices algo de mí, dijiste esto de mí, pues voy a sacar también tus trapitos, hermano. Murmuración mutua. Una especie de ojo por ojo. La murmuración, hermano, llegó a ser congregacional. Y la murmuración, como les comentaba ahorita, es un vicio muy frecuente, muy común en la iglesia, una forma de la vida congregacional. Y es muy triste, hermanos, es una pena muy grande que una generación de creyentes herede a otra generación esta clase de vicios, como es la murmuración. Y a veces no lo vemos como un pecado, pero ahorita vamos a ver lo grave que es caer en la murmuración. Es algo, cuando yo estaba estudiando esos versículos, hermano, es algo tremendo. Todos hemos caído en la murmuración. O levante la mano el que nunca ha murmurado. Si hay hermanos, mire. Es una pena que esto vaya pasando de generación a generación. Es algo muy triste. Y hay iglesias que se conocen por ser una iglesia o una congregación conflictiva a causa de la murmuración. Ahora, estamos hablando de la murmuración, pero ¿qué es murmurar? Aquí en este pasaje, en el griego, hermano, la primera raíz significa ser un traidor. Ser un traidor, difamador. Y es larga la lista de significados, pero les voy a dar unos cuantos nada más, ¿sí? De murmurar. Murmurar, uno de los significados entre ellos es difamar. Difamar. Que dice que esta palabra difamar significa calumniar a una persona que no está presente para defenderse. Lo vamos a ir ampliando todo esto. Difamar, denigrar. Denigrar a una persona. Calumniar. Cuando se habla falsamente de alguien, estamos calumniando. Hasta una palabra media rara, pero que también significa murmurar, es deslustrar. Deslustrar. ¿Cómo podría un hermano deslustrar a otro hermano? ¿Sí entiende la palabra deslustrar? Cuando habla de quitar el brillo. ¿Cómo podría deslustrar un hermano a otro? Hablando mal de él, echando pestes, dicen aquí.
Exacto. Hablando cosas malas que opaquen la buena fama, las virtudes del hermano. ¿Cuántos han deslustrado a un hermano? Es a través de hablar mal del hermano opacar la buena fama de ese hermano, las virtudes, las cualidades. Entonces, hermanos, cuando murmuramos de una persona es lo que estamos haciendo, reducirlo a la nada a ese hermano. Y hay personas que como les gusta murmurar del otro hermano. Fíjese, otra palabrita que venía ahí de murmurar que se desliga de esa palabra es parlanchín en contra. Parlanchín en contra. Una persona parlanchina, es una persona que habla mucho, hermano. Que por su indiscreción cuenta cosas que no debería de contar. Eso es lo que es un parlanchín. O sea, está hablando y ya cuando acuerda, está hablando tanto que ya dijo lo que no debería de haber dicho. Empieza a hablar y ya dijo cosas que no tenía que haber dicho. Pero fíjese, murmurar aquí es parlanchín, pero en contra. O sea, alguien que habla mucho, pero está hablando en contra del hermano. Eso es todo lo que se desliga de esta palabra murmurar en el griego. Entonces, cuidado, hermanos parlanchines que hablan mucho, porque en la multitud de palabras pues no falta el pecado. Entonces, tengamos mucho cuidado. Fíjense, me gustó mucho lo que dice un comentarista de la palabra murmuréis, que no murmuréis. Dice que esta palabra murmurar se traduce de una antigua palabra que significa que es el pecado, murmurar, es el pecado de aquellos que se reúnen en las esquinas y se juntan en pequeños grupos y pasan información confidencial que destruyen el buen nombre de los que no están allí para defenderse. Ahorita lo voy a volver a repetir. Murmurar, dice este comentarista, por el origen griego de esta palabra es la idea que da, que es el pecado, lo voy a volver a repetir para los que están anotando, es el pecado de aquellos que se reúnen en las esquinas y se juntan en pequeños grupos y pasan información confidencial que destruye el buen nombre de los que no están allí para defenderse. Que destruye el buen nombre de los que no están allí para defenderse. Me llama la atención varias frases, por ejemplo, bueno, es pecado, la murmuración es pecado, eso no cabe duda. Pero dice que es el pecado de aquellos que se reúnen. Cuidado con las bolitas, hermanos. Cuando se reúnen ciertas bolitas por aquí, por allá. Porque dice, es el pecado de los que se reúnen en las esquinas y se juntan en pequeños grupos. Tienen su bolita, su grupito, sea aquí en la iglesia, puede ser en la iglesia, puede ser en la familia. ¿Les ha pasado como familia que van a un evento y las familias como que hacen sus bolitas también, ¿no? Y más si eres cristiano te sacan de las bolitas. Si es buen murmurador, dicen aquí, lo meten a la bolita. Cuidado si los meten a la bolita, hermanos. Entonces, fíjense, es un pecado que
florecer, salir, hermanos, cuando están los grupos pequeños. Conocemos a un pastor que él dice: a mí no me gusta que las hermanas hagan talentos, porque se juntan y es un nido de chismes y murmuración. Dice, mejor no, así. Y es que se junta el grupo y ya no falta quien diga: ay, hermana, ¿te fijaste la hermanita que nos saluda? Que quién sabe qué. Y no hay uno que apague fuegos y que le diga: hermana, no esté hablando de la hermana, vamos a, mejor mire, la palabra dice que aquí, que allá. No hay casi gente así, la verdad. Ay, perdón. No hay casi gente que sea así, hermano. Sino que la mayoría o calla o se engancha en esas pláticas del grupito de que, ay, ¿te fijaste cómo se cree? ¿Cómo se vistió? Ay, según ella se ve muy bonita, pero la verdad es que está así y así. Y comienzan, y es la murmuración en los grupos pequeños y a veces ya no tan pequeños. Entonces, cuidado, hermanos. No es malo que te juntes, no es malo que tengas plática con otros hermanos, con otras hermanas, pero cuidado cuando en esos grupos de 2 personas, 3 personas, 4 personas comiencen a murmurar, porque eso es un pecado, y es un pecado bastante grave que ahorita lo vamos a estar viendo más a fondo. Así que mucho cuidado con aquellos que se juntan, jóvenes, damas, varones, porque hasta los hombres también les gusta murmurar. Que a veces pensamos que nada más las mujeres, pero no, también los hombres. Y a veces nada más decimos, no, es que las hermanas. No, los jóvenes también lo hacen. Entonces, cuidado con esos grupos. Mamás, cuando tengan ahí un grupo en su casa, si son jóvenes, si son cristianos, no permitan que empiecen a hablar de otras personas. Que la murmuración, o sea, y no los aliente todavía más de que, ¿cómo? A ver, y que no sé, ay, sí, y empezamos ya a difamar, a calumniar al hermano. A veces son cosas que ni hemos visto, ni sabemos realmente, pero ahí estamos calumniando al hermano, difamando al hermano, deslustrando al hermano, quitándole la buena fama, o si tenía algún valor, o también lo hacemos a veces para desvalorar al hermano. O sea, si Dios lo está comenzando a usar en algo y como no me agrada mucho eso, ¿qué comienzo a hacer? Hablar mal de esa persona para deslustrar, para opacar al hermano, a la hermana. ¿Creen que esto exista en la iglesia? No hablo aquí nomás de esta iglesia, no, en la iglesia de Cristo. Qué triste, hermanos. Pero no seas parte tú de esto. Si estás siendo parte o tú eres el que está iniciando esto, ten cuidado, porque es con Dios mismo con quien te estás metiendo en este pecado. Entonces, no difamemos a los hermanos, no calumnies a tu hermano. Y más cuando hacen esos grupos, acuérdate, cuando estés ahí con 2, 3 hermanitas, con otras personas, y que están hablando mal de fulanito, de fulanita, hermano, nada más para desacreditarlo, hermano, sé tú uno de los que digan, no, hermano, eso no está bien, y si es algún pecado o algo, dígale, hablen con la persona, con el pastor, hay las maneras, y yo sé que los hermanos saben bien cómo, nada más que nos gusta caer en el chisme, en la murmuración. Entonces, no sé si me voy explicando hasta aquí de qué es la murmuración. Cuidado con esos grupos pequeños. Cuidado con esos grupos pequeños, y que comenzamos a dar información que la otra persona pues no está allí como para decir esto no es cierto, o vamos a detallar y vamos a hablar. No, la murmuración se hace detrás de la persona, que la persona no lo escuche. ¿Sí?
Entonces, viendo todo esto, pues Santiago se da cuenta que no nada más era el mero murmurar, sino que estos hermanos se habían atribuido el derecho de juzgar al hermano. Cuando usted murmura, está cayendo en ser juez, estar juzgando al hermano. Entonces, se sienten estos creyentes que tienen toda la razón y para tomarse esas atribuciones y comenzar a juzgar la vida del otro hermano y comenzar a murmurar de él. Ahora, no quiero que caigamos en el error de algo que Santiago no está enseñando. Y mire, Santiago está hablando de que no debemos murmurar, o sea, no calumniar, no difamar al hermano, pero Santiago, hermanos, no está prohibiendo la confrontación con aquellos que están en pecado. O sea, si tú sabes que un hermano está en pecado, no vas a andar hablando de él, sino que dice la Biblia que tienes que ir con el hermano y hablarle acerca del pecado que está cayendo para que se arrepienta. Pero no vas a andarlo difamando, hablando de él, vas a ir directo con él a hablar, y también hay la manera de hablarlo, ¿verdad? Entonces hablas con el hermano para que sea confrontado con su pecado, para que se arrepienta. O sea, Santiago no está diciendo que toleremos el pecado, no es el tema que está tocando Santiago. No sé si me explico. O sea, Santiago está hablando de no murmurar, no calumnies, no juzgues a tu hermano, en eso. Pero no está diciendo que el hermano tolere el pecado, no. Si tú sabes que un hermano está en pecado, hay las maneras para confrontar al hermano con su pecado. No es tolerar el pecado, no sé, es la gran diferencia. Porque la Biblia sí habla de que tenemos que juzgar en cuanto a eso, en cuanto al pecado. Una profecía, el que está hablando la Biblia, a ver si es cierto lo que la Biblia dice. No se refiere a esto el hermano Santiago, que nos está enseñando esto. Ok, entonces tenemos que erradicar de los creyentes, hermanos, tenemos que erradicar de nosotros el hablar despectivo de los demás, el hablar mal de los hermanos. ¿Por qué? Porque son nuestros consiervos, son hermanos, hemos sido lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que erradicar y tener presente siempre eso, hermano. Amén. Mire, hay un salmo, el Salmo 101:5, se me pasó leérselos, aquí lo tengo anotado. Cuando estamos hablando de la murmuración, de difamar, de calumniar, todo eso. Salmo 101:5, mire qué fuerte habla Dios. Salmo 101:5. Dice: al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. Qué fuerte este pasaje, hermano. Al que infama. Infamar es ofender la fama, el honor o la dignidad de una persona. Cuando murmuras, estás cometiendo pecado de infamar a un hermano. ¿Y qué dice Dios? Yo lo destruiré. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Estamos viendo qué es murmurar en este texto de Santiago. Entonces, fíjese cómo aquí Santiago en el capítulo 4, versículo 11 les dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros, no hablen mal un hermano del otro. Y hay esa tentación, hermanos, porque pues yo he sido tentada también en eso y a veces he caído, pero tengo que morderme la lengua, y a veces hasta físico en ese rato, así de que y hermanos, no caer en ese pecado de murmuración. Y mire, dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Y Santiago lo confronta con una verdad que no nos imaginábamos, hermano, en la siguiente frase, y dice: el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga
a la ley. El que murmura del hermano juzga a su hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. O sea, murmurar del hermano y juzgarlo es lo mismo, fíjese bien, que murmurar y juzgar de la ley, pensando que la ley es incapaz e inepta para juzgar. Por eso yo estoy juzgando a mi hermano, porque la ley no sirve. ¿Por qué la gente se toma la justicia en su propia mano? Pues precisamente porque piensa, la ley es inepta, no me sirve. Pues es lo mismo cuando nosotros caemos en murmuración y juzgar a nuestros hermanos. Estamos, dice la Biblia, murmura de la ley y juzga a la ley. Ahora, ¿de qué ley está hablando aquí en este versículo, hermano? La ley de Dios. La ley de Dios, hermanos. La ley universal, la ley que ha establecido los mandamientos morales que no cambian. Recuerde que Dios le dio 3 leyes a Israel: la ley civil, para que se gobernaran ellos; la ley ceremonial, que tenía que ver con todos los sacrificios; y la ley moral, que esa es la que está vigente, que no cambia, y que es la ley de la cual habla aquí Santiago, la ley de Dios. Amén. Y si hay una ley, hay solo un legislador, o sea, hay solo alguien que da las leyes, y ese es Dios. Jesús dijo, hermanos, que toda la ley se resumía en estos 2 mandamientos: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, ¿verdad? Y el segundo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando usted murmura y juzga a su hermano, está murmurando y juzgando la ley de Dios, porque la ley de Dios dice que amemos a nuestro prójimo. Y el murmurar no va con la ley de Dios. La murmuración está condenada por la ley de Dios, hermano. Amén. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, fíjese el atrevimiento de estos hermanos. Pero yo creo que ahorita también hay muchos hermanos muy atrevidos y que caen en esta soberbia de murmurar y juzgar al hermano, y están cayendo en murmurar y juzgar la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Pero el atrevimiento de estos hermanos no ha llegado a su fin y han invadido las alturas de Dios, hermano, porque así son los soberbios. Y dice el versículo 11, mire, vamos a leer la tercera frase de este versículo, y dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. La tercera frase, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Fíjese el atrevimiento de estos hermanos, lo que Santiago está hablando. Dice, pero si tú juzgas la ley de Dios, no eres hacedor de la ley, sino juez. O sea, si tú juzgas la ley, no eres guardador de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la ley está debajo de ti, tú estás arriba, te sientes que estás por encima de la ley de Dios. Por eso mi entrada con los versículos acerca de la soberbia, porque eso es lo que caen los soberbios. Se sienten una superioridad sobre los hermanos, pero al sentirse de esa manera, se sienten aún superior sobre los pensamientos de Dios, sobre la ley de Dios. Entonces, si tú juzgas la ley, no eres guardador de la ley, porque entonces la ley está debajo de ti, tú estás arriba de la ley. Porque si fueras un guardador de la ley, por mandamiento estarías bajo la ley, pero como la juzgas, estás por encima de la ley.
No me diga que esto no es un gran atrevimiento, hermano. Cuando murmuramos y juzgamos a nuestros hermanos, estamos poniéndonos por encima de la ley de Dios, de lo que Dios ha mandado. Es un gran atrevimiento, hermano. Esto. Todos estamos bajo el mandamiento de amar a nuestro prójimo. ¿Cómo podemos intentar ponernos más alto que ese mandamiento, hermanos, de la ley? Espero que este mensaje pues sea para todos nosotros, que cuando sintamos las ganas de murmurar, pues recordemos esta palabra, hermano, y lo evitemos y le pidamos perdón a nuestro Dios. Amén. Ya casi terminamos. Fíjese el versículo, ese fue el versículo 11. Entonces, si ese hermano no murmura y juzga a su hermano, pues no está siendo hacedor de la ley y se está poniendo por encima de la ley, porque está siendo juez. Está diciendo, no, para mí esto es así, aunque la ley de Dios dice que debo amar a mi prójimo, pero yo hago esto. Por eso dice Santiago, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y en el versículo 12, fíjese lo que deja bien en claro Santiago, y dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Santiago les dice, uno solo es el dador de la ley. ¿Quién es el dador de la ley, hermano? Dios. Pero a veces el hermano, el creyente, se siente por encima de Dios a causa de la soberbia, de la jactancia, hermanos. Dice, mire lo que dice Isaías 33:22. Voy a leer este versículo porque nos dice claramente quién es el legislador. Un legislador es el que da y hace y establece las leyes. Entonces, el que hace y establece las leyes y gobierna a través de estas leyes es Dios. Dice el versículo Isaías 33:22. Porque Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Entonces nos está diciendo claramente la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que Dios, Jehová nuestro Dios, Él es el legislador. Él es el que da la ley y Él es el que tiene el derecho para juzgar al hermano o a la hermana. No tú ni yo, hermano. Porque a veces decimos, no, ese hermano ya no tiene perdón de Dios, ese hermano ya está destinado al infierno. Y a veces somos tan impropios, tan imprudentes, que se los decimos, hermano, y desgraciamos una vida. Porque la otra persona piensa también de que, no, pues es que el hermano ya dijo que yo ya no tengo perdón, que yo ya esto, que yo ya lo otro. No, es que el hermano fulanito es tan espiritual y él dice que yo no valgo, no sirvo para esto, lo otro. Ya lo estás juzgando, hermano. Y el único que tiene el poder, como dice aquí la Escritura, para juzgar, porque es el único que puede salvar y perder, es Dios, hermano. Ni tú ni yo somos quien para juzgar al hermano. En este sentido es lo que estamos hablando, ¿sí? Por eso dice Santiago y termina con esa pregunta: ¿quién eres tú para que juzgues a otro? ¿Quién eres? Se sentían por encima de la ley estos hermanos, soberbios, jactanciosos, que murmuraban de los demás, pisoteaban sus vidas y los juzgaban. Pero Santiago va directo y les dice: tú no estás por encima de la ley de Dios, porque Dios es el único que es dador de las leyes, es el único que tiene el derecho para juzgar, es el único que puede hacer perder o salvar un alma. Amén. ¿Quién eres tú? Dice un comentarista. ¿Quién eres tú? ¿Qué criatura tan lamentable, hombre, gusano, para que te levantes en lugar de Dios
y te hagas juez de uno que no se somete a ti. Qué duro. Así que este mensaje, hermanos, es para que pensemos, reflexionemos y veamos nuestra conducta a través de esta escritura que hemos estudiado en esta noche. Ve hasta dónde había llegado la soberbia de estos hermanos y se sentían con derecho de juzgar y murmurar del otro hermano. El que se va por esta ruta de la soberbia, hermano, pierde la reverencia hacia Dios mismo. Así que acabemos con la murmuración mutua, hermano, porque es un mal dentro de la iglesia, es el pan nuestro de cada día. Tengamos cuidado cuando te juntes con otros hermanos a platicar. Platica cosas que edifiquen, platica cosas que construyan. A lo mejor sí te ríes y todo, pero no a cuesta de un hermano, que estás difamándolo y que estás calumniando, porque es un grave pecado y que Dios va a juzgar. Así que yo te invito para que esta noche analicemos y reflexionemos nuestra vida con respecto a lo que nos ha enseñado la Escritura. Tremenda palabra, vuélvelo a leer, a estudiar, a escuchar la palabra, y yo sé que Dios nos va a hablar, nos está hablando para, hermano, cerrar nuestra boca, porque hemos arruinado vidas, hemos arruinado ministerios, hemos arruinado siervos, y vamos a dar cuentas, hermano. Has arruinado gente con talentos, con dones, con ministerios. Así que para la otra, ten cuidado y cierra la boca. Si eres bueno para hablar, cuídate, que seas bueno para hablar, pero habla que abunde la palabra en tu boca, que abunde en las bendiciones, la exhortación, que seas tú de los que, ya no hablemos porque ahí viene fulanito y él como que no le entra al círculo. No le entres al círculo, y si puedes, cállalo, o sea, que así no se hacen las cosas. ¿Por qué? Porque es grave esto que se está haciendo de murmurar. Se están poniendo en lugar de Dios, y a Dios nadie le quita su gloria, hermanos. Amén. Así que pues vamos a orar y vamos a pedirle perdón a Dios, porque yo creo que todos hemos caído en este pecado, hermano. A lo mejor algunos en estadística más baja, y a lo mejor otros así como que expertos en la murmuración, pero todos hemos caído en este pecado de murmurar de alguien. Pidámosle perdón a Dios y digamos: Señor, perdóname, ya no quiero hacer esto. Y a lo mejor las primeras veces vas a tener que morderte la lengua, y hasta físico, hay un mordidito a la lengua, y ya después vas a ir aprendiendo, vamos a ir aprendiendo, y ya va a salir hasta de acá dentro del corazón de no hacer y no cometer ese pecado. Amén. Vamos a ponernos de pie y a orar y ponernos a cuentas con Dios, hermano. Si hay soberbia en tu corazón, pídele perdón a Dios, porque a veces murmuramos de la gente porque hay soberbia, nos sentimos superiores de la otra persona de la que estamos hablando. Entonces, ve tu vida, tu corazón, examínate y pidámosle perdón a nuestro Dios. Amén. Aleluya. Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra que tú nos has hablado. Una palabra, Señor, a tiempo. Tú conoces el corazón de la iglesia, tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes, los que están a la distancia, los que están ahorita conectados, aún los que no vinieron y que no están presentes ni en línea. Pero esta palabra ha sido dada y van a dar cuentas de esta palabra que ha sido dada, Señor. Obra en los corazones, en las vidas, Señor, que no seamos imprudentes, pecadores, murmurando los unos de los otros.
Perdona, Señor, ese pecado en nuestras vidas, porque es un pecado de soberbia, procede de la soberbia que hay en el corazón cuando te sientes superior a otro hermano y comienzas a difamar, a calumniar. Señor, perdónanos, límpianos de ese pecado de soberbia, límpianos de ese pecado de murmuración. Señor, limpia nuestros corazones, Señor, que no nos sintamos aún por encima de tus leyes, porque tú eres Dios. ¿Qué somos nosotros, Padre, para ponernos en tu lugar y juzgar al hermano? Perdónanos, Padre. Mira el corazón de cada uno de mis hermanos. Que estemos alertas cuando estemos en reuniones, en grupos pequeños, con amigos, con hermanos de la iglesia. ¿Cuántos hay que se juntan, Señor, y solamente es para criticar, para murmurar, para hablar del otro mal? Señor, que ya no exista esto en la iglesia. Hoy tú has hablado, Señor, de una manera radical, Señor, y es la oportunidad para cada uno de los que estamos aquí, Señor. Obra, Padre, que tengamos cuidado cuando nos reunimos, cuando nos juntamos con otras personas, con otros hermanos, que no hablemos mal de otro hermano, que no caigamos en estos pecados que son tan fáciles por la lengua, Señor. Ayúdanos, Padre, a caminar agradándote a ti, pero amándote a ti por sobre todas las cosas y amando a nuestro prójimo también. Que podamos amar a nuestros hermanos porque son consiervos, porque son hijos tuyos, lavados con la sangre tuya, Señor. Ayúdanos a no destruir vidas por la murmuración. Ayúdanos, Señor, si hemos caído en murmuración y hemos querido destruir la vida de nuestro hermano, Señor, que hoy tu Espíritu Santo esté obrando, esté trabajando en los corazones, en las vidas. Señor, que reflexionen nuestros hermanos que están escuchando este mensaje, que podamos reflexionar y arrepentirnos de este pecado, Señor. Lávanos con tu sangre preciosa. Hoy nos arrepentimos. Hoy venimos a ti, Señor, a pedirte perdón, que nos limpies, que nos laves de este pecado, Señor, y que podamos amarnos los unos a los otros, que hagamos las cosas como viene en tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Si alguno de mis hermanos ha sido dañado por la murmuración, toca su corazón, que se levante su ánimo, que se levante su vida. Levanta al hermano, a la hermana, Señor, que ha sido lastimado por la murmuración de otros. Que no ceda al desánimo, que no ceda a caer en otro pecado él, Señor, sino que se levante con nuevas fuerzas para servirte, para amarte, Señor. Si está siendo criticado, Señor, que se levante por encima de esas críticas, que tú tomarás control de todas las cosas, Señor. Obra, Padre, obra en los corazones, obra en las vidas, y que no dejemos de hacer nuestro servicio para ti, que no dejemos de hablar a otros de ti, que no caigamos en amargura, ni resentimiento, ni enojo causado por la murmuración, Padre, que no caigamos ni cedamos en otros pecados, Señor. Gracias por esta palabra, que la atesoremos y que la pongamos en práctica, Padre. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Amén.